silenciarnos. Diga, ¿quieren silenciarnos? Juan capítulo 12, versículo 10 y 11 dice: entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él muchos los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Y si usted y yo recordamos esta maravillosa y angustiante historia, Lázaro y sus hermanas Marta y María eran muy amigos de Jesús, eran amigos cercanos de Jesús. Y cuando Jesús iba a Betania, él se hospedaba en la casa de estos hermanos, él cenaba con ellos, compartía con ellos y era el lugar donde le gustaba ir. Una amistad profunda y maravillosa. Entonces resulta que un día Lázaro se enferma gravemente. Tan grave que sus hermanas le envían un mensajero a Jesús que está a varios kilómetros de distancia. Dice que él había pasado al otro lado del Jordán. Y aunque le mandan un mensajero, que en esas épocas significaba que la persona estaba de verdad muy grave, Jesús se queda 2 días más allá, lejos, no viene automáticamente. Y para cuando llega, Lázaro lleva 4 días muerto. Y resumo una cosa que es impresionante. Después de que Lázaro lleva 4 días muerto, Jesús resucita a Lázaro. Una vez Jesús resucita a Lázaro, se reúnen otra vez los hermanos en la casa. Imagínense, después de haber pasado un tiempo de velorio, de duelo, de luto, y ahora están otra vez reunidos. Lázaro otra vez está de regreso. La Biblia relata que en ese momento María derrama un perfume costoso en la presencia de Jesús, unge a Jesús. Y después de eso está este versículo, el que les acabo de leer. ¿Y qué dice el versículo? Que querían los principales sacerdotes matar ¿a quién? Matar a Lázaro. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era la causa por la que querían matar a Lázaro? Porque a causa de Lázaro muchos creían ¿en quién? En Jesús. Y entonces al final, ¿qué era lo que querían hacer? Dígale al que está a su lado, querían silenciarlo, dígale así, querían silenciarlo, eso era lo que querían. Y sabe, mire, esta ha sido una estrategia del enemigo desde la antigüedad. La Biblia dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué es lo que quiere destruir? Quiere destruir el reino de Dios. Entonces, si nosotros miramos en la historia de las Escrituras, está, por ejemplo, Faraón, que da la orden de matar ¿a quién? A todos los niños varones hebreos. ¿Por qué? Porque no quiere que el pueblo de Israel se siga ¿qué? Multiplicando. Entre ellos, ¿quién era? Un candidato para morir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia de Jocabed, que envuelve a su niño en una canasta y lo envía? Querían matar ¿a quién? A Moisés, el gran líder que lleva al pueblo de Israel ¿a qué? A la tierra prometida. Vemos la historia y encontramos que Jezabel ¿a quién quiere silenciar? Al profeta Elías, y dice: si mañana no tengo yo cortada tu cabeza, me dejo de llamar Jezabel. Una changuita, ¿no? ¿Está quién? Sanbalat, que quería detener ¿qué? La reconstrucción de ¿qué? De las murallas, y quiere amenazar ¿a quién? A Nehemías. Está Goliat, que ¿qué hace? Sale a vociferar y asustar al pueblo de Israel. Están los sátrapas que quieren deshacerse de Daniel, y la lista a lo largo de las Sagradas Escrituras continúa. Y ¿sabe una cosa? Hoy no es diferente. El enemigo quiere seguir silenciando ¿a quién? A los cristianos, a los creyentes, a la iglesia. Y todo aquello que muestre una evidencia de la gloria de Dios en la vida de una persona o de una comunidad será objetivo militar ¿de quién? De Satanás. Entonces resulta que orar en algunos lugares puede ser ofensivo para la gente. ¿Usted sí sabía eso? Que ahora hay muchos lugares en los que si uno ora en público puede incomodar a las personas. Que en las redes sociales están considerando que yo diga Jesús murió para salvarte es insultante. ¿Usted sí sabía eso? Y que ya empiezan a generarse algoritmos para que se censuren mensajes como ese. Que
el concepto de masculinidad y feminidad ha sido totalmente desvirtuado y que hay un bombardeo constante contra la identidad sexual, contra las creencias, contra la familia, contra la iglesia. Y si nosotros hablamos de esto, resulta que esto resulta escandaloso y agresivo. Pero si otras personas ridiculizan nuestras creencias o nos insultan, entonces ellos tienen la razón. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere silenciarnos. Y es increíble, la gente se levanta en contra del cristianismo y lo que dice la palabra de Dios. Y yo veo que la palabra de Dios está llena de consejos que inspiran ¿a qué? Al amor, a la bondad, a la mansedumbre, a la pureza, a la responsabilidad, a la honestidad. Pero vuelvo y le digo, ¿quién está detrás de todo esto? El enemigo, y nosotros debemos tenerlo muy claro. Mire lo que dice Mateo 10:22. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Todas las naciones, ¿qué? Los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Y lo que le estaba diciendo, todo aquello que muestre la gloria y la imagen de Dios querrá ser desvirtuado. Su autoimagen. Algo que es muy desvirtuado por esta época es la paternidad de Dios. Una cantante famosa escribe, pobre Dios, que no es modelo ni artista, que no encabeza portadas de revista, y yo no voy a decir cómo se llama ella. Pero cuando yo escucho redacciones de canciones como esas, entonces entiendo mucho de las cosas que suceden y lo que impacta y trasciende en el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre querrá desdibujar la imagen de Dios y de su palabra. Es descabellado que en muchísimos escenarios distintos a la iglesia se prohíba la Biblia y la oración. Sin embargo, hablar de las nuevas ideologías sociales que desvirtúan, como les decía, nuestra identidad, la familia, la sexualidad o la espiritualidad, resulta que es lo más play y es lo más vanguardista y es lo que es digno de ser escuchado. Pero yo me quiero centrar en algo particular hoy, y es cómo el enemigo quiere silenciar la obra de Dios y la gloria de Dios manifestada en cada uno de nosotros de manera personal. Y quiero que usted preste atención. Cuando nosotros tenemos un encuentro genuino con Jesucristo, como el encuentro que tuvo Lázaro con el Señor Jesús, eso se hace evidente. Diga conmigo, evidente. Se manifiesta en nuestras vidas. Diga, se nota. Dígale a la persona que tiene a su lado, Jesús se te nota. Cuando tienes a Jesús, se nota. ¿Y qué sucede? Cosas sobrenaturales empiezan a ocurrir. Pero también, como a Lázaro, el enemigo querrá ¿qué? Silenciarnos. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandatos son confiables. Protégeme de aquellos que me persiguen, ¿qué? Protégeme de aquellos que me persiguen sin causa. No se sabe quién es el escritor del Salmo 119, pero si usted lo ha leído se da cuenta que tiene una riqueza espiritual, pero también lingüística maravillosa. Está escrito a través de un acróstico. Y aquí el escritor de este salmo, ¿qué está diciendo? Me persiguen, ¿qué? Sin causa. Me persiguen tal y como a Lázaro, sin un motivo aparente, sin una razón. Y yo quiero que usted no se distraiga, sino que esté muy atento en esto que yo le voy a decir. Uno puede tener persecución con causa y sin causa. Aquí hay un principio evidente en la palabra, que a uno lo pueden ¿qué? Perseguir con causa y sin causa. Podemos estar librando batallas por varias razones. Por malas decisiones que tomamos, por derechos legales que le dimos al enemigo, pero también porque somos objetivo del adversario, es decir, sin hacer nada malo como Lázaro, sin haber infringido la ley, sin haber roto leyes espirituales, podemos estar siendo objetivo de Satanás. A Lázaro lo querían matar porque su vida era una evidencia real, palpable de la gloria de Dios. Y bueno, uno se podría preguntar, ¿y si mi caso es que yo estoy pasando una prueba porque el enemigo me quiere silenciar, qué voy a hacer?
¿Sí o no? Si estamos enfrentando una batalla difícil porque el enemigo quiere silenciar nuestras voces, ¿qué vamos a hacer? Lucas capítulo 21 versículo 12 dice: pero antes de que ocurra todo eso, hablando el Señor acerca de los tiempos del fin, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será la oportunidad para que ustedes les hablen de mí. ¿Y qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que ante las pruebas que vienen a nuestra vida, porque el enemigo quiere silenciarnos, nosotros ¿qué hagamos? Como la propaganda, no se quede callado, denuncie. Pero aquí yo le diría, no se quede callado, anuncie. Anuncie las buenas noticias de salvación. No nos podemos callar, no podemos desfallecer, no podemos renunciar, porque somos seguidores de Cristo y debemos tener la firmeza que tuvieron los amigos de Daniel. ¿Se acuerda que le dijeron a Nabucodonosor? ¿Sabe una cosa, rey? Dios tiene el poder para que ni un solo de nuestros cabellos se queme. Yo no sé si usted ha pasado por una venta de chorizos. ¿Qué sucede? Las que tenemos el cabello largo sabemos, el cabello se impregna del humo de una manera impresionante. Si usted está en un asado, en un lugar donde están preparando chorizo, chunchulla, no sé, alguna de estas cosas, lo primero que se impregna del olor es ¿qué? El cabello. Y dice, ni uno de sus cabellos se queme. No sé también si aquí a las mujeres o a los caballeros que también preparan alimentos les ha pasado que acercan la mano a la candela mucho y empieza a oler a rostizado. Imagínense yo con lo velluda que soy, me pasa todo el tiempo. Pero él ¿qué dice? Ellos ¿qué dicen? Él tiene el poder para que ninguno de nuestros cabellos se queme. Pero sepa usted, oh rey, que aunque Dios no nos salvara del horno de fuego, nosotros no nos vamos a doblegar ante la imagen. Y sabes, es el tipo de cristianos que necesitamos ser. Porque a veces está todo bien si Dios nos ayuda, si Dios nos bendice, si las cosas fluyen, pero ellos tenían algo claro. Sea que Dios nos salve de este horno de fuego o no nos salve, nosotros no vamos a quebrantar nuestros principios. Nosotros vamos a seguir siendo portadores de buenas noticias. El mundo necesita una voz de esperanza. El mundo no necesita paños de agua tibia, ni gente que se quede escondida tras bambalinas por no volverse políticamente incorrecto o incómodo. Necesitamos hablar con poder de lo alto. ¿Y de dónde viene ese poder? Ese poder viene de Dios y de su palabra. No puedes guardarte silencio. Dile a la persona que tienes a tu lado, no guardes silencio. Levanta tu voz. Ora, agradece, alaba, enseña, aconseja, evangeliza, inspira, instruye. Eso es levantar la voz. Pero resulta que puede haber otra pregunta, porque en la mente siempre están surgiendo muchas preguntas, y es, ¿qué pasa si las pruebas que yo estoy viviendo son por malas decisiones que yo he tomado? Mire lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 4, 5 y el 7. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. ¿No le parece precioso? Mire, así es Dios de hermoso. Él está presto para ser hallado. Usted estudia la vida del pueblo de Israel y dice que siempre que se arrepintieron de corazón, ¿qué hacía ahí? El Señor estaba presto a escuchar. ¿Presto a qué? A perdonar, a oír y a salvar. Cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor. De la misma manera, si usted está atravesando por dificultades, porque tomó malas decisiones, pero usted se vuelve al Señor, usted podrá ser rescatado. Y dice la palabra, sean fuertes y valientes, porque nuestro trabajo ¿qué?
será recompensado. Pero resulta que la mente sigue volando, ¿sí o no? Y en medio de todas las batallas que libramos, hay otro grupo de personas que puede pensar, entonces yo mejor sigo a Dios, pero de lejitos. No me comprometo y así yo no soy objetivo militar del enemigo. Soy un cristiano que pasa inadvertido y todo bien. Yo a veces he compartido con mi hijo mayor que le gusta jugar estos jueguitos en línea en donde están peleando entre animales y se van destruyendo. Yo le digo, están insensibilizando la violencia. Hijo dice, ay mamá, tú sí eres exagerada. Y entonces dice, mamá, ¿sabes qué hago? Paso inadvertido hasta que quedan poquitos y luego los venzo y gano. Y mire, en la vida real la gente también actúa de la misma manera y hay cristianos que quieren actuar así. Paso inadvertido, no tomo partido, paso de escondida y así el enemigo no me va a poner cuidado y no va a venir en mi contra. Hay gente que piensa así. ¿Y cómo lo descubro yo? Porque hay muchas personas que van a la iglesia cuando quieren, cuando les queda tiempo, es lo último en su agenda, que oran solo porque tienen un problema ni el tenaz y no encontraron la manera de resolverlo, que no quieren comprometerse porque eso les parece fanático, que cuando saben que algo abiertamente está mal, se quedan callados para no incomodar a nadie, que dejan que sus hijos decidan sobre su vida espiritual, que no permiten que el Espíritu Santo les cambie la manera de ser y de actuar, porque quieren hacer lo que les parece y pueden pensar que eso está bien y claro, eso es muy respetable porque cada quien toma la decisión que quiere, pero yo quiero que usted entienda la esencia de este mensaje así. Juan 12, 35 y 36 dice, Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. ¿Tomen qué? Pongan su confianza en la luz mientras aún hay tiempo. Y esté muy atento, muchas personas de las que seguían a Jesús recibieron ayudas de Jesús, como cuando Jesús alimentó a la multitud, ¿se acuerda? Muchos recibieron un almuerzo bien trancado. Muchas de esas personas recibieron algún tipo de ayuda, vieron algunos milagros, pero por temor al que dirán, a los ataques o a la intimidación pasaron inadvertidos y hoy no tenemos idea de qué pasó con sus vidas. Pero son pocas las historias registradas en la Biblia como las de Lázaro y su familia. Personas que tuvieron que enfrentar una enfermedad, la muerte, la crítica, las amenazas de muerte, pero que vieron una resurrección, vieron la gloria de Dios. Querían silenciar a Lázaro y yo le pregunto, ¿lograron silenciar a Lázaro? ¿Lograron silenciar a Lázaro? ¿Sabe por qué no? Porque hoy estamos hablando de él. ¿No le parece poderoso? ¿Callaron a Lázaro el enemigo? Yo no sé si lo mataron o no, porque la Biblia no relata esa historia, pero lo único que sé es que hoy estamos hablando de Lázaro, el que resucitó. Y cuando nosotros tomamos una posición firme de seguir a Jesús, pues resulta que eso no nos exonera de las pruebas y de las dificultades de la vida, pero hay una cosa muy trascendente. La gloria de Dios manifestada en nosotros es algo que nadie nos puede quitar. Y eso significa que lo sobrenatural de Dios se hace evidente en nosotros. ¿Qué dice Éxodo 1:12? Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían y tanto más se alarmaban los egipcios. ¿Qué dice la Biblia? Que los oprimían, que los maltrataban, que los amenazaban, que los intimidaban porque no querían que crecieran, pero cuanto más los oprimían, ellos ¿qué? Más se multiplicaban. ¿A usted no le parece poderoso? Que usted en medio de la prueba antes pueda crecer, usted pueda avanzar. ¿No le parece extraordinario que cuando el enemigo está ensañado contra usted, usted pueda ir a un nivel superior? Eso es poderoso. Pero sabe una cosa, está al otro lado de la moneda. Hechos 4:29 dice,
Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Y aquí habían estado Pedro y Juan ante el concilio y los tenían totalmente amenazados e intimidados. Pero ¿por qué oran estos cristianos? Dicen: Señor, por favor, que no nos vayan a encarcelar, que no nos vayan a matar como a Jesús, que no nos vayan a llevar al cepo. ¿Qué están diciendo? Danos valentía, valor para predicar tu palabra. ¿Qué están pidiendo? Valor para seguir haciendo lo que tienen que hacer, pase lo que pase. Y sabe una cosa, la gloria de Dios también se ve así. Cuando usted tiene el valor para perseverar a pesar de la prueba que está enfrentando, a pesar de la dificultad en la que se encuentre, a pesar de la situación que esté viviendo. La gloria de Dios se manifiesta de maneras inimaginables. Se manifestó en Lázaro cuando lo trajo de la muerte, y no era porque llevaba una hora de muerto, sino 4 días. Imagínense cómo empieza a ocurrir todo el proceso de descomposición corporal. Pero 4 días después, Lázaro vuelve a la vida. En Pedro se manifiesta que después de haberlo negado 3 veces, ahora está Pedro con un rango de influencia poderosa en lo espiritual. ¿Por qué? Porque decide predicar con denuedo y con osadía ante el concilio. La gloria de Dios transformando la vida de una persona. Y la gloria de Dios se manifiesta de maneras tan diferentes que nosotros no alcanzamos a comprenderlo. Son milagros, sanidades, señales, prodigios. Pero yo quiero que usted empiece a identificar la gloria de Dios en su vida. La gloria de Dios se manifiesta cuando a una mamá de aquí de la iglesia le dice: no le doy 8 días a su bebé, porque ese bebé se va a perder. ¿Y sabe qué pasa con ese bebé? Ese bebé está allá arriba recibiendo clase, casi 10 años después. ¿No le parece poderoso? La gloria de Dios se manifiesta cuando aquí hay personas que han sido sanadas de leucemia, cuando hay personas en este lugar que han sido restauradas de su cadera, por ejemplo. Acá hay una persona que recibió una cadera nueva de parte de Dios. La gloria de Dios se manifiesta cuando una persona no tenía cómo pagar sus cuentas y de manera sobrenatural Dios le ayudó. Personalmente nos sucedió. A mi familia, nosotros no teníamos cuando el UPAC cómo pagar la cuota de la casa, y de manera sobrenatural alguien pagó la cuota. Esperamos mucho tiempo para ver quién era esa persona. Jamás nadie reclamó. El dinero llegó a la cuenta. ¿Cómo? Solo Dios lo hace. Lo vemos a través de personas que han sido liberadas del alcoholismo, de la drogadicción, de los peligros. Lo vemos a través de alguien que nos contó: me iban a robar el bolso y empecé a orar por el ladrón y el ladrón me devolvió el bolso. ¿No le parece poderoso y sobrenatural? Ahí está la gloria de Dios. Lo vemos ante personas que nos cuentan de situaciones de riesgo en las que han estado y Dios les ha guardado. Pero ¿sabe qué? La gloria de Dios también la vemos en personas que tienen la fortaleza para continuar adelante a pesar de que han perdido un hijo, a pesar de que han perdido a su cónyuge, a pesar de que tal vez han atravesado por el divorcio. Y ahí también se ve la gloria de Dios. ¿Sí sabía? Cuando las personas tienen la fortaleza para levantarse de la tragedia, cuando las personas tienen la fortaleza para seguir a pesar de una pérdida, cuando deciden perseverar. La gloria de Dios no es ausencia de problemas, sino que pase lo que pase, usted y yo estamos seguros de que Él hará algo. ¿Cómo? Solo Él lo sabe. La gloria de Dios se manifiesta a través del consuelo que usted recibe cuando se siente triste, solo e incomprendido. Cuando usted siente que sus fuerzas son renovadas, aunque usted quiere tirar la toalla. Y como muchas personas que yo he escuchado que dicen: quisiera acostarme, cerrar los ojos y no volverlos a abrir más. Pero Dios viene, inyecta su presencia y le da a la gente valor para seguir, para continuar, para luchar. Así que lo peor que nosotros podemos hacer es que guardar silencio. El enemigo quiere silenciarnos. El enemigo quiere callar nuestras voces y nosotros tenemos que levantarnos. Y lo más grave aún, ¿sabe qué es? Que no sea el enemigo el que nos silencie, sino que seamos nosotros mismos.
que seamos nosotros los que decidamos quedarnos callados, que decidamos nosotros rendirnos, conformarnos, acomodarnos, que seamos nosotros mismos los que perdamos la sensibilidad. Necesitamos levantarnos para ser la voz que el mundo necesita oír, y lo debemos hacer a través de nuestras acciones, nuestras miradas, nuestras palabras, nuestra propia vida y nuestra familia. Y finalizo con esta porción de la palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Esto significa cuando Él revele su gracia a las personas. ¿Qué dice? Procuren llevar una vida ejemplar ¿ante qué? Ante sus vecinos no creyentes. Mire, yo estoy convencida de que la mejor manera que hay de testificar es que la gente me encuentre en mí a Jesucristo. Que la manera en como yo les trato, como yo estoy presta para ayudarles, como yo me comporto y como yo actúo, revela la gloria de Dios. Porque ¿sabe qué? Si esas personas tienen el corazón dispuesto, cuando Dios toque sus corazones, tendrán que reconocer que eso no es ¿qué? Pues que yo soy muy buena nota o que soy una buena persona, sino que Jesús está en mi vida, que la gloria de Dios se manifiesta en mí. Muchas personas pueden vivir de los panes y de los peces que el Señor multiplicó. Muchos cristianos pueden vivir de los testimonios de otros, de las historias que otros cuentan, sobrevivir en la vida cristiana así toda su vida, pero solo poquitas familias se pueden dar el lujo de contar historias como: ¿te acuerdas cuando creímos que era un fantasma pero era el Señor Jesús? Y el loquillo del Pedro le dio por caminar sobre las aguas. ¿Te acuerdas de eso? ¿Se imaginan en la familia de Marta y María? Oye, hijo, ¿tú no sabías que el tío Lázaro estuvo muerto 4 días? Olía terrible, pero el Señor lo resucitó. Imagínate que el amigo de tu papá estuvo 38 años paralítico y después de 38 años Dios le permitió levantarse, lo sanó, consiguió esposa, tiene hijos, creó una empresa. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece maravilloso que cuando Jesús estaba a punto de morir, restauró la relación de familia entre su madre María y Juan? Porque ahí también está la gloria de Dios. En medio del luto, el corazón destrozado, imagínense cómo estaba el corazón de María. Su hijo injustamente era hecho una llaga completa, y en medio del dolor, la gloria de Dios haciendo que Jesús ¿qué? Restaure una relación de mamá e hijo. No me tienes a mí físicamente, pero ahora tienes a Juan que va a cuidar de ti, y ahí está la gloria de Dios. Entonces nosotros decidimos si vivimos con retazos de pan y de peces porque hacemos parte de la multitud, y la gloria de Dios está dispuesta para todos y la bondad de Dios está dispuesta para todos, y vemos destellos a lo lejos, cosas bonitas, o si nosotros somos de las familias que podemos contar: en mi casa alguien estaba muerto y resucitó. En mi casa ocurrió algo sobrenatural porque yo decidí no guardar silencio, porque decidí no callarme. Seamos como Lázaro. 3 características tenía Lázaro. 1, Lázaro era amigo íntimo de Jesús. Dígale al que tiene a su lado: Lázaro era amigo íntimo de Jesús. Lázaro no era de esos amigos: ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le va? Sí, ¿cuándo nos vemos? Un día de estos. Ah, bueno, listo, chao. Usted sí se ha encontrado con personas así y se vuelven a encontrar a los 15 años. Oiga, pero ahora sí tenemos que sacar el tiempito para tomarnos un café. No, amigos íntimos, cenaban juntos, compartían juntos. Jesús se quedaba en la casa de Lázaro. 2, Lázaro había resucitado. La evidencia de Jesús en la vida de Lázaro era ¿qué? Manifestada claramente, contundente, tangible. Lázaro era un testimonio viviente del poder de Dios. Era una nueva persona. Dios lo había hecho una ¿qué?
una nueva persona. Y 3, por causa de Lázaro, muchos creían en Jesús. ¿Usted quiere ser de los que no se callan? Pero no para hablar cosas que no valen la pena, sino para hablar lo que edifica. Porque hay gente que parece una cotorra, pero lo que dice no es para nada útil. De los que no se callan el mensaje de esperanza, como Lázaro, amigos íntimos de Jesús. Resucitemos a una nueva vida a través de Cristo, y que por causa de nosotros muchos crean en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso al Señor. Y yo le invito a que se coloque de pie, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos perdone cuando permitimos que todas las carreras de la vida también nos silencien. Cuando en medio de la lucha que hay por ser esposos, ser estudiantes, ser hijos, ser hermanos, ser ciudadanos, ser padres, ser abuelos, ser empleados, ser jefes, nos absorbe la vida y guardamos silencio y no tomamos una posición radical. Cuando no somos tus amigos íntimos, Señor, pero sí queremos que tú vengas a nuestra llamada, a nuestro auxilio y socorro cuando estamos en problemas. Perdónanos, porque somos así los seres humanos, porque nos acordamos de ti cuando nos damos cuenta que estamos en un callejón sin salida. Perdónanos, Señor, cuando queremos que vengas esporádicamente, Señor, y no queremos ningún tipo de compromiso. Queremos que tú te comprometas con nuestras necesidades, pero nosotros no queremos comprometernos con tu causa, con tu palabra, con tus mandatos. Perdónanos, Señor, cuando queremos formar hogares de bendición, pero nosotros mismos no estamos dispuestos a ser el tipo de esposo o de esposa que relata la palabra de Dios.